Baliarda. Vida con salud. Baliarda presenta su producto Sarval, Valsartán y Disarval, Amlodipina más Valsartán. La línea de ARA2 más completa para el efectivo descenso de la tensión arterial. Sarval, el antihipertensivo de la clínica diaria. Sarval, efectivo descenso de la tensión arterial durante todo el día. Sarval D, mayor eficacia antihipertensiva. Disarval, rápido control de la tensión arterial. Disarval D, sinergia antihipertensiva en una toma diaria. La línea de ARA2 con diferentes concentraciones para una óptima titulación, asociaciones con sinergia y potencia antihipertensiva y presentaciones para tratamientos mensuales. Baliarda, para su línea Sarval, Valsartán y su Vademecum de cardiología. Baliarda. Vida con salud. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Sergio Bisani, soy miembro de la Federación Argentina de Cardiología, actualmente prosecretario. Fui presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología y en esta oportunidad, la Federación Argentina de Cardiología y el Laboratorio Baliarda, a quien agradecemos por la colaboración permanente con la Federación, nos han pedido que hagamos una presentación con respecto al tratamiento antihipertensivo, qué debemos hacer con aquellos pacientes que no podemos poner en metas terapéuticas una vez que hemos iniciado la terapia antihipertensiva. Y bueno, para ello vamos a ir a la próxima, que era de la que estaba hablando cuando tuvimos que reiniciar. Yo les recomiendo que le presten mucha, pero mucha atención a la definición de hipertensión arterial resistente. ¿Por qué? Porque acá están varios puntos que vamos a tratar durante la charla, pero es muy importante a la hora de hablar de hipertensión resistente, porque no es lo mismo hipertensión resistente que hipertensión pseudo resistente, que lo vamos a mencionar en algún momento. Entonces, ¿a qué le llamamos hipertensión resistente? Cuando los valores de presión arterial están por encima de 140/90, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que se detallan más abajo, que es, se utilicen dosis máximas recomendadas y toleradas, no solamente recomendadas, porque nosotros podemos recomendar amlodipina 10 y el paciente tiene mucho edema de miembros inferiores y le duele y le molesta y tenemos que retirarla. Entonces, tenemos que la dosis máxima, pero no solo la dosis máxima, sino la tolerancia que tiene el paciente a esas dosis máximas, de una combinación de 3 fármacos que, como ya hemos dicho muchas veces, y Sarval lo acaba de mencionar recién la presentación, deberían ser en un solo comprimido, pero en la práctica clínica y en este lugar donde estoy ahora, que es el Hospital Ramón Carrillo de San Luis, no tenemos acceso a este tipo de medicamento de triple combinación, pero deberían, esta combinación que reciba nuestro paciente, debería recibir un IECA o un ARA2, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, debería recibir un bloqueante cálcico que generalmente debe ser dihidropiridínico, y debería estar recibiendo un diurético tiacídico o similtiacídico en las dosis adecuadas. Y además de esto, además de este tratamiento óptimo que tendría que tener el paciente, tenemos que confirmar que el paciente tiene hipertensión arterial resistente, si los valores por encima de 130/80 durante las 24 horas o 135/85 durante el día y 120/70 durante la noche en un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es decir, para confirmar el diagnóstico de hipertensión resistente, nuestros pacientes tienen que tener un mapa. Si no pueden acceder a un mapa, por lo menos un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que no es lo mismo que el automonitoreo.
presten atención a ese detalle porque el automonitoreo es el que se realiza el paciente. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es el equipo que nosotros, los cardiólogos, los clínicos, los hipertensólogos, los nefrólogos, le dan al paciente para que el paciente se controle de una manera estandarizada, perfectamente explicado cómo lo tiene que usar. Y además de todo esto, como si pareciera poco, se deben excluir las causas de hipertensión pseudo resistente, especialmente la mala adherencia a la medicación. Y ustedes fíjense que acá la guía dice mala adherencia a la medicación. Y yo quiero que más adelante hablemos y veamos que la mala adherencia no es solo a la medicación. El régimen higiénico dietético que nosotros le indicamos a nuestros pacientes también es una gran medida de la falta de adherencia de los pacientes, y en este grupo particular de pacientes hipertensos resistentes, el no cumplimiento de la dieta hiposódica es un factor que puede generar pseudohipertensión. Y aparte, obviamente debemos haber eliminado todas las sospechas de hipertensión secundaria, por supuesto. Bueno, ya hace algunos años, esta guía es del 2023, pero hace algunos años las guías americanas ya decían lo mismo, mientras que las guías europeas han considerado ahora incorporar el tema de cuáles son los medicamentos que tiene que estar recibiendo este paciente. Vamos a hablar un poquito de prevalencia y de esta o de la epidemiología de esta enfermedad. Estas son las guías a la derecha, esto en celeste son las guías europeas de que estábamos mencionando recién, y ustedes fíjense que más o menos ellos calculan que hay un 5% de prevalencia de esta patología en la población general. Pero en estos 91 estudios, en este super metaanálisis de 3 millones de pacientes que empezó en el 2005, me parece, y terminó en el 2015, hay una gran cantidad de pacientes randomizados, así que realmente es un gran trabajo. Ellos dicen que hay aproximadamente un 10 a un 11% de prevalencia, y por supuesto que hacen hincapié en ver qué población estamos teniendo en cuenta, porque por supuesto si esta población son renales crónicos van a tener más prevalencia de hipertensión resistente, si son trasplantados renales van a tener más prevalencia, si son pacientes añosos, si son pacientes con muchas comorbilidades, diabéticos, obesos, etc. Entonces todo depende de qué población estamos evaluando. Pero más o menos quédense que el 10% de los pacientes que vemos, de cada 10 pacientes que vemos, uno de los que vemos en el consultorio va a tener hipertensión arterial resistente verdadera. Recuerden ese término porque no es lo mismo que la pseudo hipertensión resistente. Y esto es más o menos lo mismo, hablando de prevalencia, un trabajo un poquito más moderno, publicado en el British hace algún tiempo. Fíjense que también aumenta con la edad, también hay diferencias entre sexos, es un poquito más prevalente en mujeres que en varones, pero más o menos también ellos dicen que oscila entre el 10 y el 12% la prevalencia y la incidencia de esta patología. Pero no solo es tener en cuenta que esta es la prevalencia, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y siempre lo hablamos en hipertensión arterial, y es un concepto que a ustedes le tiene que quedar muy grabado, sobre todo los que hacemos hipertensión, lo tenemos grabado a fuego, pero no todo el mundo se dedica específicamente a la hipertensión. Entonces, uno tiene que tener en cuenta el riesgo de nuestros pacientes, y el riesgo de los pacientes hipertensos resistentes es altísimo. Fíjense en este grupo, en esta curva que se ve acá, 50% más de riesgo para incidencia o el acumulado de eventos para este grupo de pacientes. Y en este lado, en el lado derecho de la pantalla, 2 a 3 veces más de insuficiencia cardíaca, que seguramente va a ser edema agudo de pulmón, porque ustedes recuerden que la insuficiencia cardíaca en general en este grupo de pacientes, a no ser que ya se hayan dilatado, es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces es muy importante ver este grupo de pacientes porque el riesgo de estos pacientes es altísimo. Más de lo mismo, muerte por todas las causas, 2 a 4% más que el resto por año. El MACE es 2 a 6% más
por año que el resto de los pacientes, y acá se ve claramente 18,1 eventos versus 13 o 9 o 6,4. Entonces, la hipertensión arterial resistente nos tiene que llamar la atención y tenemos que utilizar todos los medios para lograr que ese paciente esté en metas. Yo sé que es el paciente más difícil que nos vamos a encontrar, pero si hacemos bien las cosas, si tenemos un protocolo escalonado y no nos vamos a otras cosas, vamos a encontrar seguramente una solución para ese paciente. Bueno, y hablando justamente de lo que decía la definición de las guías de la Sociedad Europea, acá tenemos algo que habla mucho y es muy frecuente, que es la mala adherencia al tratamiento. Recuerden que estos pacientes son pacientes que ya están cansados, que no permanentemente tienen la presión elevada y nosotros vienen a la consulta en muchos casos y no le hacemos nada y le decimos, no, ya va a bajar y no baja. Pero por todos los métodos que ustedes quieran, hay mala adherencia. Fíjense en entrevistas, seguramente habrá sido el test de Morisky Green, Levin, que le hicieron al paciente, o algún otro test de adherencia, el recuento de píldoras, el nivel en el suero, los niveles urinarios, pero en todos hay entre un 10 y un 40% de falta de adherencia. Y Tomaszewski en este trabajo lo dice claramente. A medida que aumentan la cantidad de píldoras que consume nuestro paciente, imagínense que nuestro paciente debería estar en 4 píldoras, a no ser que tome una combinación fija de 3 fármacos, lo cual no es muy frecuente porque no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de medicación, por lo menos en nuestro país. Estamos en 4 medicamentos, es decir, estaríamos en el 40% de no adherencia al tratamiento. Este 40% de pacientes no estaría tomando la medicación como la tiene que estar tomando, ni hablar si es diabético, ni hablar si tiene otras comorbilidades que deban ser tratadas, estaría en 6, 7 comprimidos por día, y eso habla muy mal de la adherencia en este grupo de pacientes. Y es muy importante, como lo dice acá el mismo doctor Tomaszewski en el mismo trabajo, que tengamos en cuenta que esta es una verdadera pseudoresistencia. Estos pacientes no van a llegar a metas, pero porque justamente no están cumpliendo con el tratamiento. Entonces, yo les recomiendo que en este grupo de pacientes particularmente, pero siempre, en lo posible siempre, hablar con el paciente de cómo toma la medicación, preguntarle si sabe cómo toma la medicación, porque hay muchísimos pacientes que vienen a la consulta y desconocen qué pastilla están tomando. Y en general, mucho peor los hombres. Las mujeres son un poco más ordenadas en ese caso, pero los hombres, si no vienen con la esposa, no saben qué medicación están tomando. Entonces, les recomiendo que por favor indaguen y sean muy precisos en la pregunta de cómo está tomando los medicamentos, en qué hora los toma, cómo toma uno, cómo toma el otro, ver que lo esté cumpliendo, porque eso nos va a ayudar mucho al diagnóstico de pseudoresistencia. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta en la práctica diaria para descartar pseudoresistencia es el uso de fármacos. Todos los pacientes nuestros pueden estar usando, por ejemplo, algo muy frecuente en el consultorio que se nos da siempre es, nosotros le preguntamos a la mujer, ¿y usted está tomando algún medicamento? No, no tomo nada. ¿Y toma anticonceptivo? Ah, sí, anticonceptivo tomo. Es decir, ellos creen, o por ejemplo, las gotitas nasales. Las gotitas nasales, si nosotros no les preguntamos específicamente por eso, ellos creen, han naturalizado tanto el uso de esta medicación que no lo tienen en cuenta como un medicamento. Entonces, es muy importante, igual los antiinflamatorios no esteroideos en los pacientes más grandes que tienen dolores. Entonces, hay que preguntar específicamente. Yo sé que todo esto lleva tiempo, pero si nosotros queremos llegar a buen puerto sabiendo qué le estamos dando y por qué le está pasando esto a nuestros pacientes, la única forma es indagar todas estas preguntas. Y por último, para ya salir de la definición esta, volvemos a lo mismo. Otra vez mapa como patrón oro. En este caso, ustedes saben que el patrón oro en hipertensión arterial es el control de consultorio. Yo ya sé que es discutible y que no debería ser, etcétera, etcétera, porque tiene muchísimos errores, hay muchísimos sesgos,
pero hoy todavía sigue siendo porque es la oportunidad que tenemos de tomarle la presión a nuestros pacientes y si lo hacemos bien, de la manera adecuada, con el manguito adecuado y con la técnica adecuada, probablemente tengamos buenos resultados. Pero para este tipo de pacientes es exclusivo y como patrón oro tenemos al mapa porque tenemos que descartar hipertensión de guardapolos blanco. Fundamentalmente tenemos que descartar ese ítem o ese fenotipo de los pacientes. La dieta hiposódica, que es lo que mencionaba cuando yo les decía que presten atención a la no adherencia al tratamiento medicamentoso que mencionaba la definición. No menciona que el tratamiento también, el primer escalón de tratamiento, todos saben, es la dieta hiposódica, el realizar actividad física, etcétera, etcétera. Bueno, en estos pacientes la restricción de sodio de la dieta es fundamental y miren en esta encuesta, más de la mitad de los pacientes sigue consumiendo sodio normalmente. Entonces tenemos que insistir y preguntarle por alimentos ricos en sodio que los pacientes pueden desconocer, como por ejemplo el pan, como por ejemplo los fiambres, los quesos, los snacks, etcétera, que son todos elementos que tienen muchísimo sodio y a lo mejor el paciente no lo conoce. Y ahora ya entrando un poco en hipertensión resistente, vamos a hablar de la fisiopatogenia de la hipertensión resistente. Y entonces, cuando hablamos de la fisiopatogenia, tenemos los tres elementos que nosotros en hipertensión hablamos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el volumen y el sistema nervioso simpático. Esos son los tres elementos que nosotros manejamos para hablar de hipertensión. Bueno, cuando está exacerbada la retención de sodio y hay retención de sodio y agua por un aumento del volumen, por supuesto que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a estar infra expresado, mientras que al revés, si hay poco sodio y hay poca retención líquido, va a estar sobreexpresado el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso central. Y en el medio, simpático, perdón, no central. Y en el medio, una situación de equilibrio entre retención y no. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que cuando hay retención de sodio, el tratamiento base van a ser los diuréticos y cuando hay sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona o sistema nervioso simpático, el tratamiento es el bloqueo del sistema del renina-angiotensina-aldosterona o el beta bloqueante para actuar sobre el sistema nervioso simpático. Este es el mosaico, aquel famoso multifactorial del que hablamos siempre cuando hablamos de hipertensión, en el cual está el cerebro implicado con el sistema nervioso simpático, está el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, están los factores genéticos, está en la microbiota, bueno, está por supuesto todos los factores ambientales que tiene ese paciente y por supuesto tenemos al riñón que desarrolla un papel fundamental en la hipertensión. Tenemos a los vasos, a las arterias que también lo hacen y tenemos, por supuesto, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. El riñón o todo lo relacionado con el volumen lo podemos manejar con diuréticos. En la definición dice claramente que deberían estar recibiendo un diurético tiacídico o similtiacídico y uno dice, pero ¿y entonces si está recibiendo el diurético, por qué retiene volumen? Y bueno, porque es escaso en la nefrona completa, es escaso el sitio donde actúan los diuréticos tiacídicos y es escasa la cantidad de sodio que pueden reabsorber estos diuréticos. Es decir, no es en el 100%, sino aproximadamente un 15%, un 10, un 15% de todo el sodio que se maneja. En cuanto a los vasos, más o menos los mismos, los bloqueantes cálcicos son vasodilatadores directos y podrían tener acción directa sobre los vasos, pero acá hay varias cosas que pueden estar pasando. Hay remodelado vascular, en ese remodelado hay aumento del músculo liso vascular, hay disfunción endotelial con la liberación de endotelinas, que ya sabemos que es un potente vasoconstrictor, hay angiotensina, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos factores que son tan vasoconstrictores que podrían dejar sin efecto el efecto de los bloqueantes cálcicos. Y lo mismo pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, nosotros sabemos que los IECA y ARA2 son muy buenos medicamentos y que bloquean este sistema. Pero también sabemos que hay escape de renina permanente y entonces ese escape de renina hace que la renina no esté bloqueada completamente, sino solo parcialmente. Por eso es muy importante que veamos
la fisiopatología para que sepamos a dónde estamos parados. Y hablando de renina y de por qué la espironolactona es la droga de elección en el caso de que estos pacientes con 3 fármacos no respondan. Y bueno, tiene una explicación más o menos lógica. Ustedes sepan que la renina es un biomarcador de sodio y estado de volumen. Es decir, cuando la renina está baja, se supone que el volumen está elevado y que hay retención de sodio. Mientras que cuando la renina, exacto, la renina es suprimida por la retención de sodio y agua. Es decir, hay mucha retención de sodio y agua, baja la renina. También es la aldosterona, que en este caso es otro marcador biológico, también se suprime por exceso de aldosterona en la renina. Entonces, si el volumen está alto, se eleva la aldosterona y baja la renina. Cuando nosotros usamos IECA, ARA2, calcio antagonistas o diuréticos, generalmente aumentamos la renina. Pero vean esto, cuando los niveles basales de renina están bajos en un paciente que está recibiendo tratamiento con esta medicación, los niveles de aldosterona y de volumen están elevados. Entonces, ese es el paciente que probablemente más reúna las condiciones para ser un hipertenso resistente. Y bueno, acá ya empezamos a desarrollar un poquito por qué y cómo llega la espironolactona a ser el cuarto fármaco de elección, porque ustedes saben que hoy todos los algoritmos de hipertensión arterial resistente ponen como cuarto fármaco a la espironolactona o bien a un antagonista del receptor mineralocorticoide. Puede ser eplerenona, puede ser quizás en un futuro finerenona, ya lo veremos, vamos a pasar alguna placa al respecto, no lo sabemos, hoy es solo para uso en insuficiencia renal. Pero la espironolactona se ubica en esta condición gracias a estos estudios que empezaron, fíjense, con muy poquitos pacientes, 48 pacientes que estaban recibiendo tratamiento completo para hipertensión, pero que seguían con presión alta y le agregaron espironolactona por este efecto de volumen. Esto fue, si ustedes ven, en el 2006 y el descenso tensional fue muy marcado, 23 milímetros de mercurio para sistólica, 12,5 para diastólica, fue un muy buen descenso tensional para casi ponerte en meta si estabas en 150, 160 y se dieron cuenta que esa caída de la presión arterial era mayor en los pacientes que tenían potasio bajo. ¿Por qué? Y porque estaba sobreexpresada la aldosterona en estos pacientes y hacían que caiga el potasio. Ya un estudio distinto, randomizado, ya con otro tipo de características. El ASCOT fue un estudio que utilizó perindopril y amlodipina y después se sumaba otra droga que era doxazosina, pero ellos tenían más o menos entre un 7 y un 10% de pacientes con hipertensión resistente, aún con toda esa combinación no lograban las metas y a ese grupo de pacientes, perdón, le agregaron espironolactona. Y fíjense, el descenso fue notable. Fue de 21,9 milímetros de mercurio para sistólica y de 9,5 milímetros de mercurio para diastólica, luego de agregado el medicamento, y casi entraron en meta para 135,1, si uno considera hipertensión, presión domiciliaria, y por supuesto ya en diastólica estaban en meta. Lo único a tener en cuenta era un grupo grande de diabéticos, muchos de esos pacientes eran diabéticos. Fíjense que era una mediana de edad de 63 años, la cantidad de drogas que usaban eran casi 3 drogas y la dosis de espironolactona fue de 25 miligramos por día. Algunos tuvieron disconfort mamario. Ustedes recuerden que uno de los efectos colaterales de la espironolactona es justamente la ginecomastia, que en algunos hombres es muy manifiesta e incluso nos obliga a retirar el medicamento o por dolor o por molestia a suspenderlo. Y la hipercalemia, que es al que más miedo le tenemos, fue del 2%. Nosotros, los que hacemos cardiología, le tenemos mucho miedo al potasio y la hipercalemia de este tratamiento es preocupante. Y ya entrado al
al 2015, el doctor Brian Williams es un médico muy conocido para nosotros, es muy allegado tanto a la Federación Argentina de Cardiología como a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y bueno, él desarrolla un trabajo que es emblemático porque después de este trabajo la espironolactona se coloca como cuarta droga. Y este trabajo se llama Pathway 2 y fue utilizando espironolactona, por supuesto, bisoprolol y doxazosina en pacientes que tenían hipertensión arterial resistente. Y cuando vimos los resultados de este trabajo, nos dimos cuenta que claramente una de las causas que podía hacer que la espironolactona sea un éxito en el tratamiento justamente era el exceso de volumen de este grupo de pacientes. Y acá está la espironolactona versus el resto. Fíjense que lo puso en 136 milímetros de mercurio cuando la meta era 135, casi puso en meta a estos pacientes. Pero este estudio incluyó otros subestudios, a su vez, que, por ejemplo, este con cardioimpedancia, donde se veía la disminución que provocaba la espironolactona en los fluidos torácicos de un 7%, es decir, todo ese exceso de volumen lo podemos ver en la cardiografía por impedancia y bajaba la espironolactona 7% esa cantidad de fluido torácico. Y bueno, pero como no solo espironolactona debería ser la estrella en todo esto, hay un grupo brasilero que en hipertensión resistente hizo una prueba con clonidina y fíjense, espironolactona descendió un 20,5% y la clonidina un 20,8%. Son poquitos pacientes, tienen un N bastante bajo, 95 y 95, no son muchos pacientes, pero la clonidina podría ser una opción para el descenso de la presión arterial. Lo importante de este trabajo es que la medición fue ambulatoria y en consultorio, es decir, hubo presión arterial ambulatoria y de consultorio, lo cual nos da la sensación de que el control es mucho más estricto. Y como les hablaba hace un ratito de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, hace un tiempo a esta parte salió finerenona. Finerenona es una droga nueva que es un medicamento que es un esteroide. Ustedes recuerden que todos estos son esteroides, pero este es sintético, no tiene efecto sobre la parte esteroidea de la espironolactona y no provoca ginecomastia. Pero este es un trabajo, no hubo un trabajo cabeza a cabeza, es decir, de comparación de finerenona con espironolactona. No lo hubo. Este es algo que se hizo para ver si el efecto podía ser con un trabajo que se llama AMBER. Ese trabajo AMBER es con patiromer. El patiromer es un quelante de potasio que es una parte del pathway, digamos, es un brazo del pathway para los pacientes con insuficiencia renal que tenían potasios por encima de 4,5. Se usaba este quelante y con este demostraron que la espironolactona se podía usar en combinación y no generaba hiperpotasemia. Cuando vieron y cruzaron los datos de los dos estudios, bueno, es algo bastante artificial, se dieron cuenta que la finerenona como la espironolactona descendía la presión arterial y no tanto como la espironolactona, pero también se podía utilizar. Los trabajos de finerenona se llaman Fígaro y Fidelio, y es el Fidelity, que es el trabajo para pacientes con insuficiencia renal que demostraron mejorar con el uso de esta medicación. Y volvemos a los receptores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Esta es una droga nueva, Baxdrostat. Fíjense, no es un inhibidor del receptor mineralocorticoide, sino es un inhibidor de la síntesis de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Es decir, directamente afecta la síntesis de aldosterona. Este es un medicamento que está iniciando su trabajo de campo ahora en Argentina. Está empezando estos primeros días de marzo, ya empezaba a randomizar pacientes, pero el resultado es muy parecido al pathway en cuanto al descenso tensional, -11 para sistólica, -5 para diastólica. Realmente muy prometedora como droga, veremos los resultados
que da cuando empecemos a randomizar pacientes. Otro elemento del pathway, fíjense que, perdón, volvemos a estar en el pathway, pero esta vez con amilorida. Nosotros acá en Argentina no tenemos amilorida, mucho menos en estas dosis, ni en 10 ni en 20 miligramos no tenemos. Y generalmente la tenemos combinada en 5 miligramos. Yo creo que no hay amiloride sola, la verdad que lo busqué y no lo encontré, pero a lo mejor alguien de la audiencia sepa que sí existe amiloride en estos miligramos. Pero bueno, la amiloride sola indicada en pacientes con hipertensión resistente tuvo un muy buen resultado y casi un resultado parecido a la espironolactona en cuanto al descenso de la presión arterial, por lo cual también podría ser una alternativa con el uso de estas dosis de 10 a 20 miligramos. Volvemos al ASCOT, que ya lo mencionamos en aquel momento, y recuerdan que yo les decía que incluía amlodipina y perindopril, y como tercer fármaco doxazosina. Bueno, la doxazosina podría ser otra alternativa entre 4 y 8 miligramos. Recuerden que es un bloqueante alfa que lo usamos mucho para patología prostática, que nosotros los cardiólogos realmente no lo usamos en gran medida, excepto que el paciente sea prostático, pero en este caso la disminución de la presión arterial con la adición de este medicamento fue bastante significativa, entre 11.7 y 18, es decir, más o menos una media de 15 y una media de 7 u 8 para disminución de tanto sistólica como diastólica respectivamente, y casi el 30% de los pacientes estuvieron en metas luego de la adición de la doxazosina. Así que también es en este grupo de pacientes hipertensos resistentes también hay una posibilidad con la doxazosina. Las mismas recomendaciones que ya vimos de las guías, los cambios fundamentales en el estilo de vida, tenemos que insistir muchísimo en el consumo y la restricción del sodio de estos pacientes, adicionar la espironolactona es muy importante si el paciente no lo tolera. Ya vamos a ver que hay otras alternativas como plerrenone, amiloride, dosis alta de tiazidas, similtiazidas o incluso furosemida se puede usar, y también el bisoprolol y la doxazosina son drogas que se pueden utilizar en este grupo de pacientes. Vamos a ver el algoritmo que nos propone la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial para el tratamiento de los pacientes en general. Es decir, pacientes que no controlan su presión arterial luego de tener un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea IECA o ARA2, más un calcio antagonista dihidropiridínico, como le dijimos, más un diurético tiacídico o similtiacídico. Esos pacientes pueden dividirse en dos grupos: con lesión renal severa, con un filtrado glomerular de menos de 30, o con un filtrado glomerular mayor de 30, que van a recibir espironolactona. Ese grupo de pacientes debería recibir espironolactona porque se benefician mucho como cuarto fármaco. Podemos, en el caso de no funcionar, agregar beta bloqueantes o alfa bloqueantes. Sí, se pueden agregar. Incluso bloqueantes centrales como la clonidina también se pueden agregar. Y por supuesto que cuando todo falla y no tenemos alternativa, también tenemos la posibilidad de la denervación renal, que si bien suena utópico y suena a muy fantasioso, hoy en Argentina se está haciendo mucho. Hay grupos de trabajo que están adquiriendo una experiencia importante. Los resultados de los trabajos anteriores no fueron tan buenos, pero porque fueron hechos por grupos que no tenían la experiencia para aplicar este método. Así que yo creo que puede llegar a ser una alternativa de tratamiento en este grupo de pacientes para sacarlo de esa resistencia. Y en el caso de que los pacientes tengan un filtrado glomerular muy alterado, claramente clortalidona, el estudio CLIVE, la pone en muy buena posición, muy parecida a espironolactona en algunos pacientes, así que también hay que tener en cuenta que la clortalidona es una muy buena droga que podemos llegar a usar. Por supuesto, los alfa bloqueantes y los bloqueantes centrales como la clonidina también pueden ser utilizados. Algunas conclusiones como para cerrar y para que ustedes después se lo lleven como pensamiento. Las guías y consensos dicen que el cuarto fármaco es espironolactona, nadie lo puede discutir.
Cuando no hay tolerancia, se puede usar eplerenona, amiloride, clortalidona o incluso furosemida si hay enfermedad renal crónica con menos de 30 de filtrado. En pacientes que no responden a espironolactona, se pueden utilizar bisoprolol o doxazosina como agregado al tratamiento, como cuarto o quinto fármaco. Siempre dependiendo de la fisiopatogenia que tenga el paciente, porque un paciente que tiene hipertensión resistente, que está con cuarto fármaco y tiene 100 de frecuencia, muy probablemente ese paciente se beneficie más con bisoprolol que con doxazosina. Pero si el paciente no tiene elevada la frecuencia, a lo mejor la doxazosina sea una buena alternativa. La clonidina es otra. Ustedes sepan que la clonidina es una muy buena droga que se puede usar y ustedes piensen que cuando nosotros hablamos en hipertensión resistente, siempre hablamos de pacientes con muchas comorbilidades. No son pacientes que solamente tienen hipertensión. En general, no lo son. En general, son pacientes con muchas comorbilidades. Por ejemplo, obesidad. Por ejemplo, SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el tratamiento con CPAP han demostrado que reducen los valores de presión arterial, reducen los eventos, así que es muy importante que derivemos a estos pacientes, que investiguemos si roncan y sobre todo si tienen apnea, si hay algún relato de queja en cuanto a la familia por esta posibilidad. En los obesos y diabéticos o obesos solamente la cirugía bariátrica, la utilidad de los GLP-1, de los agonistas GLP-1, y en los diabéticos que tienen mucho riesgo cardiovascular se pueden usar los ISGLT2 como dapaglifosina, empaglifosina, que han demostrado muy buenos resultados. El sacubitril es una droga que ha demostrado descenso de presión arterial en pacientes que tienen hipertensión arterial resistente en el estudio Paragon, que fue un estudio hecho para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y disminuyó la presión arterial. Pero por sobre todas las cosas, cuando tengan este tipo de pacientes y realmente no sepan qué hacer con ese paciente, lo ideal es derivarlo a un médico que haga hipertensión arterial y que esté con toda la información del día. Cuando todo falló y cuando nada de todo lo que dijimos es posible, en ese momento sí estamos en presencia de una hipertensión refractaria. Muchas gracias. Podemos escuchar algunas preguntas. Si quieren, hay un chat a donde se pueden hacer las preguntas. Estamos a disposición unos minutitos para contestar si hay alguna duda. Ahí hay una pregunta, sí, la eplerenona se puede usar. Yo diría que siempre hay que empezar con 25 miligramos. Ustedes recuerden que la eplerenona es mucho menos potente que la espironolactona. En pacientes que usamos 25 de espironolactona, la dosis debería ser de, de 50, pero debemos empezar con 25 y ver la respuesta de los pacientes. Sí, es una buena pregunta porque la eplerenona debería ser una opción que no usamos tanto, pero que debería ser una opción. ¿Qué opinión tengo de la denervación? Y mirá, yo estoy en un gran hospital en este momento, estoy en un hospital muy bonito, no sé si se ve el fondo, pero el Hospital Ramón Carrillo San Luis es un gran hospital y para nosotros es ciencia ficción. Acceder a ese tipo de tecnología es ciencia ficción, lo cual no significa que uno no deba saber que hoy hay muy buenos resultados, hoy hay catéteres Spiral, que es una marca comercial, pero hay otros que andan muy bien y que tienen muy buenos resultados. Yo creo que las indicaciones van a ir aumentando de enervación renal. Es muy probable que cuando aumenten mucho las indicaciones de enervación renal, ayer justamente tuvimos un webinar con el doctor Coca de España y él mismo nos decía que para ellos tienen los mismos condicionamientos que tenemos nosotros, que es el costo, ¿no? El problema del costo es muy, muy importante y no es fácil acceder a eso. Eh, la pregunta de los pacientes con hidroclorotiazida y diabetes, eh, ustedes siempre tengan en cuenta que la hiperglucemia que provoca la hidroclorotiazida no la provoca con 12,5 miligramos.
en general la provoca con 25 miligramos o más. Es decir, la dosis que traen los medicamentos en combinación es muy difícil que provoque hiperglucemia y tampoco que provoque dislipemias. Las dosis básicas que usamos de 12,5 miligramos de hidroclorotiazida no generan tanta hiperglucemia. Pero bueno, hay algunos pacientes tenemos muchos pacientes cuya comorbilidad principal es la diabetes y en esos pacientes tenemos que tener cuidado, no que no la podemos usar, tenemos que tener cuidado en el uso de esta medicación. Lo que pasa es que vuelve a pasar lo mismo que con el sodio. Hay que ver si el aumento de la glucemia de nuestros pacientes con hidroclorotiazida es porque están tomando hidroclorotiazida y no porque no están cumpliendo con la dieta. Entonces, volvemos a lo mismo. Lamentablemente, se ha generado esto y mucha gente incluso le tiene miedo, pero yo no le tendría miedo al uso de hidroclorotiazida en el paciente diabético. Acá leo, doctor, ¿qué hacemos cuando estamos con 3 fármacos antihipertensivos y hay respuesta? No, si hay respuesta no hacemos nada. Es decir, usted siempre piensa en esto. Nosotros los hipertensólogos nos gusta hablar de combinaciones. Incluso el HERTZ, que es la iniciativa HERTZ, que es un protocolo de la OPS de- del Kaiser permanente y todo eso, habla de combinación de inicio, es decir, están usando los sartán más amlodipina como combinación de inicio a dosis baja, pero yo siempre prefiero la combinación. Y si la combinación está dando resultados con 2 fármacos, sigue con 2 fármacos. Si está dando resultados con 3, sigue con 3, no cambiamos nada. El problema es cuando nosotros tenemos a ese paciente con 3 fármacos a dosis, supongamos de losartán 100 miligramos día, 50 y 50, supongamos de amlodipina 10 miligramos día y supongamos con 12,5 o 25 miligramos de hidroclorotiazida y aún así ese paciente tiene valores de presión arterial por encima de 140-90 en el consultorio. Ese paciente lo primero que tenemos que hacer es descartar hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Cómo? Con mapa. Y vos me decís, pero nosotros no tenemos mapa. Está bien, es una realidad de nuestro país, pero necesitamos para ese paciente mapa, especialmente para ese paciente. Hay otros pacientes que incluso lo podés manejar, pero ese paciente necesita mapa y repito el error de considerar al automonitoreo de los pacientes con equipos que no sabemos cómo son, que no sabemos cómo se realiza el control en sus casas con el monitoreo domiciliario. No se puede comparar. Uno es un método estandarizado con un equipo validado generalmente que le damos a nuestros pacientes y el otro es un método casero con una libretita del almacén donde nos traen anotados todos los valores de presión. No es que no tenga valor, tiene valor porque nos genera adherencia, nos genera que el paciente se comprometa con su enfermedad, pero eso no es control. Eso no es control. A ver si sigo. Nosotros no la tenemos a la terazocina como una alternativa de tratamiento. No tenemos solo la doxazocina. Sabemos que hay otras que dan hipotensión, por ejemplo, la terazocina da hipotensión, sobre todo hipotensión postural, pero no está en la guía de tratamiento para hipertensión arterial. Obviamente que cuando el paciente es renal crónico, el tratamiento dialítico es de cajón, pero nosotros tenemos pacientes anúricos en diálisis que tienen 180 de presión arterial. Así que a esos pacientes también se los considera hipertensos resistentes, claro que sí. El paciente hipertenso conocido que usamos primera elección en ese momento. En caso de urgencia, la urgencia en la guardia es otro tema para discutir. Yo les cuento esto para que ustedes se den cuenta que
Yo me canso de ver pacientes en el consultorio que tienen 200 de presión arterial cuando vienen a verme, tienen 200. Yo no hago nada con ese paciente. Si hago, no me quedo en la inercia de no corregirle la medicación, pero le corrijo la medicación, no lo interno, no le doy, no llamo a la ambulancia, no llamo a la enfermera para que le ponga nada. Si el paciente está sintomático, no tiene ningún síntoma, nosotros tenemos que bajar la presión arterial con los medicamentos que usamos. Y si queremos usar primero un ARA2, podemos usar primero un ARA2. Si queremos usar primero amlodipina, podemos usar primero amlodipina. Si queremos, en general, nosotros preferimos que sea un IECA o un ARA2 como de primera línea más un bloqueante cálcico, que quizás sería la combinación lógica. De última, después le podés agregar un diurético tiacídico. Pero no mediquen hipertensiones porque están en la guardia. Lo que necesita el paciente que está en la guardia es que ustedes, los médicos que están en la guardia, se tomen un ansiolítico, se tranquilicen a la familia, porque la familia empieza a decir, pero tiene 16, pero tiene 18, pero tiene 19. No pasa nada, el paciente está sintomático, no tiene ningún problema, se va a la casa con la medicación. Lo peor que nos puede pasar es que ese paciente se vaya a la casa luego de haber recibido una inyección de furosemida, enalapril vía oral y una amlodipina. Y cuando llega a la casa a las 2 horas tiene 8 de sistólica y hace un ACV isquémico. Eso sí es lo peor que nos puede pasar. Si el paciente tiene hipertensión y no tiene ningún síntoma, no hacemos nada. Lo medicamos y le aumentamos la dosis, pero no hacemos nada heroico porque no existe lo heroico en el tratamiento de la hipertensión arterial. Sí, claro, los ISGLT2 sí tienen comprobado efecto diurético, son natriuréticos, así que no hay que, que minimizar ese efecto diurético de los ISGLT2. Son tanto la dapaglifosina como la empaglifosina, se usan en estos pacientes y tienen un efecto diurético bien marcado. Y a ver, ¿qué más? Perdón, que me fui. Eh, O sea, el 5% de HT resistente se descarta recién cuando, claro, exactamente. No, no, a 4 drogas no, a 3 drogas. La cuarta droga, el 5 o el 10. Supongamos que es el 10, porque el 5 es un poquito más escaso, pero es las 3 drogas, enalapril o ARA2 o los sartán, ponele, amlodipina y hidroclorotiazida. Una vez que el paciente tiene eso, ya hablamos de que es un hipertenso resistente. A ese paciente le agregamos espironolactona. Si aún con espironolactona sigue estando alto, estamos hablando de un hipertenso claramente resistente. Es alta la cantidad de pacientes hipertensos con SAOS. No sé, no tengo la data del porcentaje, pero es alta, es muy alta, porque la verdad que ustedes imagínense que les estén tapando la boca durante algunos minutos, durante todas las noches, y sí, claramente la respuesta simpaticotónica que eso genera, la activación del sistema simpático que genera es enorme. Por eso esos pacientes tienen taquicardia refleja, tienen hipertensión refleja, y a lo mejor no solo se benefician, este grupo particularmente no solo se beneficia con el CPAP, sino a lo mejor también con algún un beta bloqueante. Sí, pero el tema del automonitoreo es lo que yo les digo. El problema del automonitoreo es qué equipo está usando. Porque nosotros, ustedes saben que nosotros los que hacemos hipertensión insistimos muchísimo en el tema
de qué equipo se usa, si el equipo está validado, si el equipo tiene el manguito adecuado, si el paciente está sentado de la manera adecuada, si no está hablando cuando se toma la presión, si se hace una sola toma o se hace tres y promedia las tres o promedia las últimas dos, etcétera. Por eso, el automonitoreo sirve, pero no podemos tomar decisiones. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No se puede tomar una decisión terapéutica o si se toma está mal con un automonitoreo. Ustedes no pueden tomar la decisión, yo le cambio el medicamento, le doy otra cosa porque el automonitoreo le dio mal. La verdad, no debería ser así. Yo sé que funciona así en muchos casos porque no tenemos otras alternativas, pero lamentablemente ustedes no operan una apendicectomía sin haber tenido el diagnóstico previo. Esto es lo mismo. Si no tenemos los medios, está bien, pero no hagamos cosas de más porque no tenemos los medios. Tienen que entender eso. El automonitoreo sirve para que el paciente se sienta comprometido con la patología, sienta que está controlándose la presión, la familia está tranquila, todo el mundo está tranquilo. Nosotros no podemos tomar decisiones terapéuticas con un automonitoreo porque no está estandarizado. Nosotros somos profesionales, todo en nuestra práctica está estandarizado y esto no está estandarizado. Entonces piensen que no se puede tomar esa decisión. Y por supuesto que la betalol. En hipertensión y embarazo, la primera droga que usamos es la betalol, por supuesto. 320 es la dosis máxima de valsartán, sí. 100 miligramos es la dosis máxima de los sartán, aunque algunos pueden usar hasta 150 miligramos. Y bueno, 80 es la de Telmi, etcétera, etcétera. La verdad que yo no tengo experiencia, solo lo que he leído. Nosotros acá en el hospital no tenemos cardiografía por impedancia, no tenemos ningún método, no tenemos BOP tampoco, tenemos solo mapa. Así que la verdad que mi experiencia en cardiografía por impedancia no es suficiente, pero sí te digo que para este grupo de pacientes es una indicación, sería una indicación porque estos pacientes son pacientes con exceso de volumen y nosotros nos ayuda mucho la cardiografía por impedancia para ver el comportamiento del volumen en este paciente. Sí, sí nos sirve mucho. Y ese paciente tenés para aumentarle las dosis. Tenés para darle 10 miligramos de amlodipina, el paciente anúrico, insuficiencia renal que pregunta el colega, ese paciente todavía tenés más dosis para darle. Aumentarle el bisoprolol, aumentarle la amlodipina, aumentarle el valsartán. Y en el caso de que no responda, nosotros tenemos justamente una paciente acá que estaba con dosis máxima de toda la medicación y con clonidina realmente se comportó de una manera excepcional. Excepcional. Bajó muchísimo. Es más, le tuve que suspender ahora cuando empezó el verano y hacía mucho calor, le tuve que suspender un poco de dosis porque estaba con 100, 110 de sistólica cuando salía de diálisis. Creo que hemos respondido a todas las preguntas. No, no, no. Gracias a ustedes por participar. Espero que les haya servido y que se comprometan con el tratamiento de la hipertensión. Parece una pavada la hipertensión, pero es la principal causa de enfermedad cardiovascular que tenemos y nuestros pacientes, más de la tercera parte, de un tercio de nuestros pacientes se muere por enfermedad cardiovascular. Así que es muy importante que tratemos la hipertensión y que la tratemos correctamente. Aunque parezca una pavada o muchos la minimizan porque creen que bueno, tomar la pastillita y listo. Bueno, vamos cerrando y yo les agradezco a todos. Espero que les haya resultado conveniente esta charla. La verdad que le agradecemos a Balearda y a la Federación Argentina de Cardiología por ponernos en contacto y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.